Muy bien, hermanos, pues damos gracias a Dios por el tiempo de que estamos juntos este domingo. Y habíamos invitado a una amiga pero no vino. Y luego mi mamá había invitado a 2 señoras, 4 señoras, y que iban a venir, y yo decía entre mí, va a ser un mensaje para ellas, pero el mensaje también es para nosotros, porque Dios nos ha encargado el mensaje de la reconciliación. Dios nos ha encargado un gran mensaje, y el mensaje es para la iglesia. El mensaje es para las personas que no conocen a Dios. El mensaje siempre es para nosotros. Nunca usted diga: este mensaje no me pertenece, porque usted está cerrando la puerta a su oído. Siempre el mensaje es para nosotros, porque siempre es un privilegio leer la palabra de Dios. Siempre es un privilegio. Tenemos que creer y tenemos que entender que este libro es el pensamiento que Dios ha revelado a los hombres, y tenemos que creerlo con fe, porque si no lo creemos con fe, no lo vamos a obedecer, y no lo vamos a escuchar, y mucho menos lo vamos a entender. Este mensaje es para ti, este mensaje es para mí, y este mensaje es para que también nosotros lo podamos transmitir. Y a través de estas semanas hemos estado meditando que Jesús es Dios en la carne. Jesús es Dios en la carne, y tenemos que seguir predicando que Jesús es Dios en la carne. Pero antes de predicar, antes de empezar, quisiera decirle que si usted puede, otra vez, que si usted puede llevarse este pensamiento en su mente, usted habrá dado pasos agigantados. Sea usted cristiano o no sea usted cristiano, porque de los 12 discípulos, uno era falso. Y en todas las iglesias, en todas las familias, existe esta cizaña que parece trigo. Así que el mensaje es para cristianos y para no cristianos. El mensaje tiene que ser para nosotros. ¿Y por qué le digo esto? Si usted puede llevarse esta tarde este pensamiento, usted habrá dado un paso más. Y el pensamiento que quiero decirles es que existen 2 clases de personas, y usted no tiene derecho a ser una tercera clase de persona. Simplemente existen 2 clases de personas en esta tierra, y han existido 2 clases de personas, y también existen 2 lugares eternos. 2 lugares eternos, y tú no puedes crear un tercer lugar o un cuarto lugar. Como no puedes decir: yo soy X persona y yo no pertenezco a ese grupo de personas. Existen 2 clases de personas, y si esto deberíamos de metérnoslos bien a nuestra mente, a nuestro corazón, para poder disfrutar el cristianismo, para poder acercarnos a Dios, para que Dios haga cosas en nuestras vidas que se puedan reflejar. La primera: existen hombres malos. Existen hombres malos. Y si eso lo traemos aquí en la cabeza, nos va a servir mucho. Existen hombres malos y existen hombres buenos. Y los hombres malos se clasifican en 10 grupos. En 10 grupos se clasifican los hombres malos. Y el primer grupo son todos aquellos que han violado el primer reglamento de Dios, la ley moral. Y el primer reglamento de Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice: no te harás imágenes. Y existe el hombre que se hace imágenes y que tiene otros dioses. Tercera regla de parte de Dios: no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarta regla de parte de Dios: acuérdate del día de reposo. Quinta regla: honra a tu padre y a tu madre. Sexta regla: no matarás. Séptima regla:
son los hombres buenos. Y la persona buena que ha pisado esta tierra solamente se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Somos dos clases de grupo: los que somos malos y Jesucristo. No hay un tercer grupo. No hay un tercer grupo. Existe el cielo, existe la vida, existe la muerte, pero este hombre bueno llamado Jesús, el Hijo de Dios, murió en esa cruz, y ahora los hombres malos como nosotros podemos tener acceso a la presencia de Dios, porque existe la vida, pero también existe la muerte. No puedes hacerte a un lado. Hoy tienes vida y esa vida te la dio Jesús. Mañana tendrás la muerte, y si tú no has entendido el Evangelio, no puedes llegar a Dios. Si eso nos llevamos hoy, esta noche, en nuestra cabeza, hablamos de dar buenos pasos. Buenos pasos. Existen hombres malos. Existe uno solo hombre bueno, ese es Jesús. Y gracias a Dios que nosotros, hombres malos, ahora Dios nos puede ver limpios a través de la cruz de Cristo. Vamos a leer el libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y hermano, ¿por qué digo esto? Porque cuando yo veo a alguien y conozco un poco la palabra de Dios, yo tengo que creer que esa persona es mala, así como yo, y esa persona necesita el mensaje del Evangelio, Y vamos a estar otra vez en Filipenses capítulo 2, verso 5, hasta el verso 11. Filipenses capítulo 2, verso 5. Y antes de leerlo, vamos a orar. A orar para que este mensaje se quede grabado un poco en nuestros oídos, en nuestra mente, y podamos nosotros, hermanos, disfrutar el cristianismo y podamos vivir para Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender esta porción de Filipenses. Ayúdanos a entender que Jesús es Dios en la carne. Mi Dios, ayúdanos a compartir también este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si todas las religiones, incluso si todo el cristianismo, siguiera tal cual lo que dice la palabra de Dios, creo que estaríamos más unidos. El problema que tienen las religiones es que no reconocen que el pecado es un problema divino. Las religiones, si tan solamente pudieran entender que el pecado es un problema divino que tiene el hombre y que se necesita una solución divina. El hombre necesita una solución divina. Si tan solamente las religiones pudieran entender que esa solución divina se llama Jesús, Dios en la carne, el mundo y el cristianismo sería distinto, porque es Dios haciéndose hombre para pagar una deuda que nosotros deberíamos de pagar. Si tan solamente las religiones entendieran estas cuantas palabras, las cosas serían distintas, las cosas serían diferentes. Se necesitaba que una divinidad muriera en nuestro lugar para que el mismo Dios que exigía justicia quedara satisfecho. Pero no se entiende
pierde esa parte y se mezcla cualquier cosa para poder llegar al cielo, y menos que Jesús es Dios en la carne. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, verso 5 al verso 11. Lo voy a leer yo, usted me sigue ahí con su vista. Dice el verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y vamos a estar estudiando el verso 8 solamente. El verso 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque Jesús se humilló a sí mismo. Vamos a leer el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 18. Y con un dedo en este verso 8 de Filipenses. Libro de Juan. Para poder entender por qué Jesús se humilló a sí mismo, vamos a establecer el contexto. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, verso 19. El contexto: Jesús ante los principales sacerdotes de su nación. Dice el verso 19: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Verso 23: Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Verso 23 y verso 24. Verso 23: Jesús le responde: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Capítulo 19, verso 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Cuando el Señor Jesucristo estaba sufriendo este martirio de este juicio, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, sufrió una humillación tremenda. Jesucristo murió de una manera cruel en esa cruz, casi por
contexto de la cruz, nosotros podemos ver cómo el hombre humilló de una forma cruel al Señor Jesucristo. Pero no es que los hombres, no es que los judíos de aquella época tuvieran ese poder para humillar al Creador de la vida. No es que los romanos hubieran humillado y hubieran tenido ellos el poder para humillar de esa manera a Jesús. Jesucristo, debemos de entender que Él se humilló a sí mismo. No hay hombre en la tierra que haya nacido, que haya humillado al Creador o al Hijo de Dios. Jesucristo decidió por su propia cuenta humillarse. Solamente Jesucristo, no hay quien lo pueda humillar. Satanás, que es tan poderoso, más poderoso que estos romanos, jamás va a humillar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero nosotros podemos ver ese sufrimiento físico y esa humillación física. Nosotros podemos leer en Isaías, no lo busque, Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nadie puede humillar a Jesús, porque Jesús es Dios en la carne. Jesús es Dios en la carne. Capítulo 10 del libro de Juan. Y es que vemos tantas cosas en nuestros días. Pensaron que la película La Pasión de Cristo podía unir a las religiones, pero jamás, porque no es el mensaje de la cruz esa película. Juan capítulo 10 verso 17. ¿Por qué digo que nadie puede humillar al Hijo de Dios? Juan capítulo 10 verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie puede humillar al Hijo de Dios. Él se humilló a sí mismo, hermanos. Usted lo puede entender, usted lo puede comprender. Él se humilló a sí mismo. Ahí mismo, capítulo 5, es necesario establecer el contexto de Filipenses capítulo 2. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué se humilló a sí mismo? Capítulo 5, verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Debemos de entender que Jesús dijo quien dijo lo que Él es. Jesús es
Dios en la carne. Jesús es Dios en la carne. Vamos al primer capítulo de Juan. Y todo el libro de Juan, el propósito del libro de Juan es para enseñarnos que Jesús es Dios en la carne. Capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 14 del mismo capítulo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo se llama Jesús. Aquel Verbo se llama Jesús. Y ese Verbo era con Dios y estaba con Dios antes de todas las cosas. En el principio, si usted puede entender esta palabra, en el principio era el Verbo. Y usted puede imaginarse el Génesis, verso 1, en el principio Dios creó todos los cielos y la tierra. En el principio, antes de todas las cosas, en la eternidad, el Verbo era con Dios y el Verbo estaba con Dios. Una persona, Dios con Jesucristo, Dios con el Verbo estaba desde la eternidad, el Verbo es desde el principio, el Verbo es la manifestación de Jesús en la carne, el Verbo. Y nadie ha creado a Jesús. Jesús no es una creación. Por eso hay tantos problemas en las religiones, porque atacan la deidad de Jesucristo, atacan la deidad de Jesús. Cualquier religión no cree que el que estuvo en esa cruz era divino. Por eso van a morir y van a pasar por toda la eternidad en el lago de fuego, porque no creen que el que murió en esa cruz era divino. Ese es el problema, hermanos. Si tan solamente pudiéramos entender esto, si todos los sacerdotes, todos los pastores, todos los ministros predicaran que una divinidad murió en esa cruz, las cosas serían distintas. Las cosas serían distintas. El problema del hombre es algo divino, porque ofendió a un ser divino que se llama Dios. 10 clases de hombres malos que han quebrado la ley de Dios, la ley moral. Y sabemos que la ley moral nos muestra nuestro pecado. La ley moral es lo que predicamos. No predicamos tradición de los judíos, por favor. Estudien la Biblia, por favor. Hay muchas clases de leyes. La ley de Cristo, la ley espiritual, la ley ceremonial, la ley moral. Pero no queremos estudiar la palabra de Dios. Y nos critican que somos judíos porque predicamos la ley de Dios. Qué triste que no quieran abrir la Biblia. ¿Cómo van a entender el amor de Dios si no se ven pecadores primero? ¿Cómo van a entender el amor de Dios? Y comentaba con el Abraham. Hoy en día, analiza la predicación tristemente en las iglesias cristianas, y es la misma predicación que predican los testigos, que predican los mormones, que predican los católicos, que predican cualquiera. Porque solamente hablan del amor de Dios, pero un amor que no es bíblico. El amor de Dios es santo y no se corrompe. El amor de Dios fue manifestado a los hombres de una manera divina. Y si eso pudieran entender, las cosas serían distintas. Ese Verbo es Dios. Ese Verbo es el Creador.
Jesucristo. El hombre tiene que reconocer que Jesucristo es el creador. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 19. Libro de Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, verso 13. Hablando de Jesús, hablando del Verbo, estaba vestido de una ropa, verso 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El mismo hombre que escribió el libro de San Juan, el mismo hombre que escribió las 3 cartas, el mismo hombre que escribió el Apocalipsis, en una parte está diciendo que ese hombre, que aquel Verbo fue manifestado en carne, y acá más adelante está diciendo que ese Verbo es Dios, porque Jesús es Dios en la carne. Y eso es lo que tendría que mover nuestras vidas también. Jesús es Dios en la carne. Y tú puedes preguntar, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús de la Navidad? Y las personas tienen que reconocer que Jesús es Dios en la carne. Jesús es Dios en la carne. Y un día me topé con una señora y me sorprendió. Cuando le quise hablar del Evangelio, me dijo, gracias, me dijo mi hijo, porque está un poco más grande que yo, gracias muchacho. Yo ya acepté a Cristo en mi corazón. Ay, qué bueno. ¿Y a dónde asiste? No, yo soy católica y ya acepté a Cristo en mi corazón. Yo también hice una oración. Y cuando le dije, ¿qué significa aceptar a Cristo en tu corazón? Lo único que me responde es que estaba llena de problemas y Jesucristo me los solucionó. Jesucristo es mi todo, es mi felicidad. Jesucristo es el que me ayuda en mi trabajo, el que me ayuda en la escuela, el que me ayuda. Pero nunca de su boca confesó que Jesucristo era Dios en la carne, y mucho menos que Él era el Señor. Lo conocen como Salvador, pero no quieren conocerlo como Señor. Y quiero decirles que Jesús, el Hijo de Dios, antes de ser el Salvador del mundo, Él era el Señor. Él vivía en la eternidad. Él era con Dios. Él era antes de todas las cosas. Él era Señor. Ese niño que nació es el Señor. Ese niño es divino. Era divino. Todo era divino. Y también todo era humano. Jesús es el creador. Pero ¿por qué? Volvamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 8. Y estando en la condición de hombre, 100% hombre, 100% Dios, se humilló a sí mismo. ¿Pero por qué? ¿Por qué se humilló a sí mismo? De su exaltación se humilló. ¿Pero por qué? Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 12, verso 11. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 12. Hermanos, ¿por qué se humilló el Rey? ¿Por qué se humilló el Hijo de Dios? ¿Por qué se humilló el Verbo? ¿Por qué se humilló Dios en la carne? ¿Por qué se humilló? Dice segunda de Timoteo capítulo 2, verso 12, verso 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos,
Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. ¿Por qué se humilló a sí mismo el Hijo de Dios? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La humillación del Hijo de Dios fue para que nosotros un día refuéramos y seremos glorificados. La humillación que el Hijo de Dios se hizo a sí mismo fue para que nosotros tuviéramos vida, y vida en abundancia, y vida eterna. Esa es la causa por qué el Hijo de Dios, el Creador, el Verbo, se humilló a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios, y un día ser exaltados, y un día tener cuerpos distintos, cuerpos transformados. Pero si es que padecemos también juntamente con Él. Eso es el costo de nuestra glorificación también. Es el costo de nuestra vida, la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Fue un alto, muy costo. Fue un costo muy alto, perdón. Un costo muy alto para que nosotros tuviéramos vida. Y eso debería ser un gran motor para que nosotros disfrutemos el cristianismo, para que seamos más fieles cada día, para que repartimos el mensaje, para que estemos repartiendo billetes, folletos con la pregunta del $1.000.000 para hablar de la eternidad, para lo que dice el hermano Miguel, para ser hombres de oración y interceder por esas personas que tenían la intención de venir a escuchar este mensaje y por obra de Satanás no pudieron venir. Porque se necesita que Jesús, el Hijo de Dios, se esté predicando de la manera bíblica, de una manera que no cause vergüenza, porque no nos avergonzamos de que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Debemos, hermanos, de creer nosotros que en esta iglesia se predica la palabra de Dios, y debemos de interceder por las personas para que vengan y escuchen el mensaje, porque hay mucha oposición. Y miren, yo a veces no lo comprendo. Hablando otra vez con mi esposa y con Abraham, y le digo que la gente no puede entender. Esos lugares donde se predica un Cristo distinto están llenos. Están llenos. Y le digo, ¿sabes por qué? ¿Por qué están tan llenos esos lugares? Porque se predica que la salvación es por obras. Por eso se llenan los lugares. Por eso se llenan los lugares. Y si nosotros empezamos a cambiar el mensaje, también vamos a tener lleno este lugar. Pero no ese es el motivo. Muchos predican que la salvación es por fe, es arrepentimiento y un bautismo. Están agregando obra. Y cuando el hombre se bautiza y es totalmente falso, lo primero que dice: yo ya me bauticé. Y la otra parte: yo ya comulgué los sacramentos, yo ya soy salvo. Y la otra parte que más me duele, es cuando escucho a cristianos que dicen: es que yo ya hice mi oración y yo ya soy salvo. Cuando la vida de ese hombre
Y no estamos en contra de que el hombre pecador ore con Dios. Estamos en contra de ese método humano que ha venido a ensuciar el Evangelio. ¿Por qué eres cristiano? Y ni siquiera te dicen que Jesús es Dios en la carne. ¿Qué clase de evangelio les están predicando? No es difícil de entender cuando se predica ese evangelio. El evangelio bíblico, cuando se predica, es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y cuando el hombre es salvo, ¿sabe lo que le pasó, hermanos? Es imposible. Es imposible que tú digas: yo soy salvo, y no sepas la cruz de Cristo. Y lo hemos comentado. ¿Hasta qué nivel? No hay nivel. Es por fe. No hay nivel. No somos salvos por el conocimiento. Somos salvos por la fe en el Hijo de Dios. Por eso somos salvos. Pero le preguntas a un cristiano que ya tiene 10 años yendo a una supuestamente iglesia cristiana y no sabe hablar de la cruz de Cristo. No sabe. No más sabe es que ya recibí a Cristo en mi corazón. No sabe más. Pero el contexto, no estamos tampoco en contra de recibir a Cristo. Gracias a Dios que vamos a explicar lo que significa recibir a Cristo. Lo vamos a explicar. Pero el contexto es que estamos en contra. Es ese contexto tan triste que no se habla de pecado, de arrepentimiento, de justicia, de juicio, de que Jesús es el Señor, merece nuestro respeto. Nomás lo quieren como un seguro contra incendios. Yo ya compré mi seguro contra incendio, no pasa nada. Y la vida de ese tipo de cristiano, que no se debe de llamar cristiano, es totalmente distinto, totalmente diferente al patrón bíblico. Entonces, hermanos, su humillación fue el costo de nuestra exaltación. Amén. ¿Está contento? Ahora un día nosotros también seremos a la imagen del primogénito. Un día nuestros cuerpos cambiarán, sin pecado. Esa lucha se va. Porque Él también llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero esa promesa es eterna. Esa promesa es eterna. Jesús es la vida. Juan capítulo 1, verso 4. Libro de Juan. Libro de Juan capítulo 1, verso 4. En Él estaba la vida. ¿En quién? En el Verbo, en Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Nosotros tenemos vida en Jesús. Y es una vida eterna. Y es una vida en abundancia. ¿Y por qué la tenemos, hermanos? Porque Él se humilló a sí mismo. Dios en la carne se humilló a sí mismo. Y por esa causa nosotros también tenemos vida, y la tenemos eterna. Y nuestra salvación es eterna. Porque es una promesa. El que tiene al Hijo tiene la vida, y nadie la puede arrebatar de la mano de Dios en la carne. Él es la vida. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 16. Si tan solamente en las iglesias se predicara que Jesús es Dios en la carne, que Jesús es la vida, que Jesús es el camino, las cosas serían diferentes. Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en Él, en el Verbo, en Jesús, aquel que se humilló a sí mismo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
en Él subsisten, en Jesucristo está la vida. Nosotros estamos seguros en Jesucristo, no en las religiones, en Jesucristo, en la persona del Hijo de Dios. Nuestras vidas están seguras porque antes de todas las cosas Él ya era y estaba con Dios, porque Él es Dios en la carne. Nuestro Señor Jesucristo es Dios en la carne. Hay un video que no lo he visto, pero qué triste video, donde ponen a Jesús, ponen a Gandhi y ponen a la Madre Teresa, patrocinado por la UNICEF. No tiene sentido ese cuadro. No tiene sentido, porque antes de María, antes de José, antes de Herodes, antes de toda la creación, Jesús ya era el Señor y el Rey. Jesús ya era el Señor y el Rey. Jesús es el camino solamente para llegar al Padre. Él es el único que se ha atrevido a decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesucristo es el único medio para llegar al Padre, y cualquiera que se le quiera interponer ensucia ese camino, y ese camino ya no es verdadero. No pueden mezclar. Jesús es único. No puede mezclar nadie la esencia de Jesús, porque Dios es santo. La Madre Teresa no es santa. Gandhi no es santo. Solamente existe un santo, y es el Hijo de Dios. Pero los hombres pueden llegar a ser santos si se arrepienten y creen en el Hijo de Dios. No podemos añadir, porque con una sola gota se echa a perder la masa. Una sola gota que el predicador pone de su cosecha echa a perder el mensaje, porque el Hijo de Dios quiere recibir toda la gloria. Y cuando un predicador declara salvo a un hombre, se está llevando la gloria. Se está llevando la gloria, porque el único que puede declarar salvo a una persona es Dios mismo. Dios mismo, el Espíritu que está en nosotros, nos declara por medio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Pero tristemente, Gandhi y la Madre Teresa y todos los hombres religiosos quieren llevarse su propia gloria y le roban la gloria a aquel que dijo: yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, vamos otra vez a Filipenses capítulo 2, verso 8. Filipenses capítulo 2, verso 8. La otra parte del verso. Ya vimos, si estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, hermanos, para darnos vida. Gran costo. La otra parte, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y muerte de cruz. El libro de Mateo, vamos a ver un vistazo a la Navidad. Vamos a echar un vistazo, ¿qué es la Navidad? El libro de Mateo. La Navidad es más que un pesebre. La Navidad es más que una posada, una fiesta. El libro de Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2.
verso 11. Y conocemos la historia, porque solamente los satánicos no conocen esta historia, pero todos ahorita la conocemos, porque nacimos en una cultura cristiana. Dice el verso 11: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Al bebé adoraron estos hombres, no a José ni a María, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y el oro, hermanos, significa nobleza. El oro significa lealtad al rey, al creador de este mundo. Y aquellos hombres sabían que este bebé era el creador del mundo, de las cosas visibles y de las cosas invisibles. Estos hombres, cuando vieron a ese bebé, su corazón les dio testimonio de que era el Hijo de Dios, el creador de sus propios cuerpos. Y estos reyes eran sabios, estos magos, y ofrecieron oro, porque reconocían que él era el rey. Pero también le ofrecieron incienso. Y en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote entraba al tabernáculo a ofrecer sacrificio, a interceder por los pecados de Israel, quemaba incienso, porque el incienso representa la intercesión. Aquel bebé, aquel rey, aquel Dios hecho carne, también venía a interceder por toda la humanidad, por toda la humanidad. Y la mirra es un ungüento, no sé, un aceite usado para preparar los cuerpos muertos. Qué extraño. Qué extraño ofrecer oro, ofrecer intercesión y ofrecer una tumba, ofrecer una cruz. Pero María y José sabían que ese niño había nacido para morir. Es extraño que toquen a tu puerta y te ofrezcan una tumba, pero ese niño nació para morir. Y sus padres sabían que iba a morir una muerte de cruz. Y para entender la muerte de cruz, vamos al libro de Deuteronomio, porque escrito está. Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21, verso 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Gálatas 3:13. Cristo, el Creador, Dios en la carne, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está. Pablo está citando Deuteronomio, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero o puesto en una cruz. Cristo llevó nuestra maldición en esa cruz. Cristo llevó nuestra maldición. Él pagó, o Él fue nuestro rescate. La Navidad no significa fiestas, la Navidad no significa posadas, incluso la Navidad no significa aguinaldos.
Y Jesucristo se dio a sí mismo por rescate de todos. Por rescate de todos. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Pero traemos en nuestros carros: Jesús es mi carpintero. Traemos en nuestros carros: Jesús es mi compadre. Jesús es mi buen amigo. Jesús es mi cuate. Jesús es la buena onda. Jesús no es la buena onda. Jesús es Dios en la carne. ¿Y cómo te atreves a poner en Mochis un letrero: Dios o Jesús, perdón, Jesucristo es la onda? ¿Cómo se atreven estos cristianos a rebajar al Hijo de Dios, al Creador? ¿Cómo se atreven? Nadie humilla a Jesucristo. Nadie lo humilla. Él se humilló a sí mismo. Y un día ese Jesús de la buena onda mandará a miles, a millones y millones de personas al lago de fuego, porque nunca creyeron que Jesús es Dios en la carne. Que Jesús es Dios. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Cristo nos rescató para darnos vida. Cristo nos rescató para darnos vida. Y hay mucho que explicar de la cruz. Hay mucho que explicar. Pero si tan solamente entendemos que Él fue hecho maldito por nuestra causa, nuestras vidas empezarían a cambiar. Vamos a terminar ya en el libro de San Juan. San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Gracias. San Juan, capítulo 1. Verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba 33 años. Dios en la carne pisó esta tierra. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, porque la salvación le pertenece exclusivamente a Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, del mensaje, porque es poder del pastor, del predicador, del evangelista. Es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Y recibir a Cristo. Recibir a Cristo, ¿qué significa? Podemos ver fácil en el contexto. El contexto es recibir la luz. La luz vino a los hombres. El verbo vino a los hombres. La luz vino a los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y recibir a Cristo significa rechazar tu pecado para dejar que entre la luz. Y la luz es vida, y la luz es Cristo. Recibir a Cristo en tu corazón
Recibir a Cristo en el corazón no es ese rito de hacer una oración simplemente. Recibir a Cristo es rechazar tu pecado primero para poder que entre la luz a tu vida, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre te hace nacer de nuevo. Recibir a Cristo no es esa oración solamente, no es esa oración, y menos cuando te dice que Jesucristo te ofrece la felicidad en esta tierra, que Jesucristo te ofrece serte rico, que Jesucristo te ofrece serte millonario. Jesucristo no murió en la cruz para hacernos feliz. Jesucristo murió en la cruz para cargar todo nuestro pecado y así satisfacer la demanda de un Dios santo. El problema divino se terminó porque murió un ser divino, 100% Dios, 100% hombre. La solución fue hecha, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Hermanos, aceptar a Cristo, a lo suyo vino a este mundo a morir, vino a ser la luz, pero los suyos lo rechazaron porque amaban las tinieblas, amaban su pecado. Pero a todos los que le hemos recibido, a los que creemos en su nombre, nos dio todo el derecho, el poder de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué eres cristiano? Porque yo sé que mi Dios se llama Jesús, porque yo sé que mi Dios murió en una cruz. Pero eso no lo pueden explicar. Eso no lo pueden explicar. Dios no se equivoca. Recibir a Cristo en el corazón es rechazar nuestro pecado en arrepentimiento y aceptar esa luz. Y cuando Jesús llega a nuestra vida, es como el sol. Cuando se levanta en las mañanas, empieza a alumbrar poco a poco cada área de nuestras vidas. Hermanos, eso se llama la regeneración. Eso se llama la santificación, porque ya hay luz en nuestras vidas. Ahora podemos reflejar la luz, porque antes éramos tinieblas. Ahí va el sol, ahí va la luz, llenando nuestras vidas, hasta un día Él mismo completar la obra. Él mismo un día completará la obra en nosotros. Dios quiere salvar a todos los hombres. Dios quiere darle luz a todos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 10. El Señor no retarda su promesa, como muchos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es paciente, el Señor es bueno. Disculpen, Juan 3, no lo busquen, manténgase ahí en Romanos 10. Juan 3:16, hermoso pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la condenación del contexto? Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel
Y sobre todo, renunciar a tu pecado, renunciar a las tinieblas, amar la luz. Arrepentimiento se llama eso. Y poner la fe en el Hijo de Dios. Eso es recibir a Cristo. Eso es el contexto, es fácil. Pero el hombre ama más las tinieblas, así como los judíos. Igual los gentiles aman más su pecado. Romanos 10. Mas ¿qué dice? Cerca de ti, verso 8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hermanos, no nos cansemos de predicar la cruz de Cristo, porque cuando predicamos el mensaje completo, cuando no le metemos de nuestros métodos, Dios le da suficiente fe al hombre pecador para que se salve. Pero el hombre, lo que le toca hacer es arrepentirse, porque Dios, cuando predica uno el mensaje, es Dios convenciendo a la persona, es el Espíritu Santo atrayendo a todos. Nadie puede venir al Padre si no lo trajere. Dios convenciendo al hombre, es Dios siempre iniciando esa obra. Cada vez que se predica la cruz de Cristo, podemos ver ese milagro de Dios dándole fe al hombre para que sea salvo. El hombre decide amar las tinieblas o amar la luz. El hombre decide amar las tinieblas o amar la luz. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no solamente el Salvador, es el Señor, se merece respeto, se le merece la gloria, Él merece la honra de incrédulos y de no incrédulos, de satánicos y de cristianos, de políticos y de pobres. Jesús es el Señor, y un día todos los hombres tendremos que confesar que Jesucristo es Dios en la carne. Jesucristo es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. La salvación es por fe. Es por fe. No solamente confesarlo. No solamente confesarlo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todo lo que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Último verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todo el contexto es la cruz de Cristo. El hombre que escuche el mensaje de la cruz de Cristo, Dios le da esa fe salvadora. Pero dice Isaías: no todos obedecieron, no todos creyeron. Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y yo te quiero decir esta noche: ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Jesús es Dios en la carne? ¿Tú crees que Jesús llevó tu pecado y fue hecho maldito por tu culpa y por la mía? ¿Tú crees que Jesús es el Creador? ¿Tú crees que Jesús es el Señor?
lo puedes confesar con tu boca y también lo puedes confesar con tu vida. Somos imperfectos porque esa luz poco a poco está entrando en nuestras vidas y un día seremos hombres perfectos. Tú puedes rechazar el mensaje, pero también puedes recibirlo. Ahora ya sabes qué es recibir a Cristo en tu corazón. A ti te toca decidir, porque dice la Biblia que Dios te da suficiente fe para ser salvo. Dios nos da suficiente fe para ser salvo. ¿Cuándo soy salvo yo? Dios te lo tiene que revelar, no un pastor, no un predicador. Dios te tiene que revelar cuando naciste de nuevo, porque es poder de Dios la salvación, porque la salvación viene por el oír y el oír la predicación de la cruz de Cristo. Si tú te arrepientes verdaderamente, si tú le das un giro a tu vida y pones toda la fe en Jesús, serás salvo. Serás salvo. Y esta es la invitación de parte de Dios. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Pablo nos puso un patrón testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Si tú en esta noche no tienes seguridad de salvación, tú tienes que creer, tienes que aceptar esa luz, tienes que aceptar a Jesús. Pero en el contexto, Jesús es el Señor, Jesús es el Creador, Jesús es el Salvador, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es el Cristo, el Mesías. Él es el Redentor, porque Él pagó con la sangre. Y en la sangre, hermanos, está la vida. En la sangre está la vida. Vamos a ponernos de pie para dar gracias.